¿De verdad queremos la transformación social de la humanidad? Necesitamos estudiar a fondo ese yo, ese mí mismo, ese sí mismo, y de su estudio nace de hecho una nueva ética, una ética revolucionaria. Es imposible lograr la transformación social sin una ética verdaderamente revolucionaria. En este libro hay economía administrativa y ética revolucionaria. En este libro estudiamos los problemas económicos y sociales sin desligarnos del factor ético. Lo económico, lo político y lo social pueden ser transformados mediante fórmulas revolucionarias a condición de tener como base una ética de nuevo tipo. A muchos lectores puede extrañarles el hecho de que en este libro enseñemos meditación. El análisis y la meditación profunda constituyen la base de nuestra didáctica en esta cuestión gravísima relacionada con la disolución del yo. Las gentes tienen la costumbre equivocada de establecer un abismo artificioso entre lo espiritual y lo económico. Nosotros no podemos aceptar esa costumbre equivocada porque la vida es un todo íntegro que debemos comprender profundamente. Es absurdo querer la transformación social de la humanidad excluyendo la experiencia de la verdad. La sustancia de lo real nos transforma totalmente. No importa el nombre que demos a eso que transforma, lo importante es que el individuo se transforme. La sociedad es la extensión del individuo y si cada individuo se transforma, la sociedad se transformará totalmente. En este libro hay psicología revolucionaria, ética revolucionaria, y política revolucionaria. No existe contradicción alguna entre la psicología, la ética y la política. Este trío constituye un todo íntegro que debemos estudiar muy a fondo si de verdad queremos la transformación social de la humanidad. Nuestro libro tiene pues un nuevo aspecto, miramos todos los problemas de la vida social desde un nuevo ángulo, y esperamos que nuestros lectores así lo entiendan. Si los bribones nos critican, si se burlan del libro, ¿qué importa a la vida y qué a nosotros? Allá va este libro al campo de batalla como un guerrero de acero para desenmascarar a los traidores y desconcertar a los tiranos ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Capítulo 1: Transformación y recenas. Más bella se ve la sala de la casa con muebles nuevos y hermosos, los viejos rancios prefieren reformar lo viejo, son conservadores, regresivos y retardatarios. Nosotros preferimos el traje nuevo, nos encanta transformar la vestimenta, conocemos a muchas personas que prefieren remendar sus trapos viejos, esas personas son reformadoras por excelencia. A los reaccionarios les encanta reformar, a los revolucionarios les parece maravilloso transformar. La reforma social es la continuación modificada del error, preferimos luchar por la transformación social de la humanidad. El tipo del reformador es digno de piedad, todo reformador presume de genial, ignora que está remendando trapos viejos. Al reformador se lo come la polilla del pasado pero él quiere modificar lo que está podrido porque es conservador y reaccionario en un 100%. Los proyectos de los reformadores huelen a chocheras de viejos decrépitos. La sociedad está llena de reformadores, cada cual desea reformarse a su manera. El empleado demostrador quiere ser gerente, el soldado quiere pasar por una reforma total y convertirse en general, el vendedor ambulante desea convertirse en dueño de algún almacén, etcétera, 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 todos quieren modificar su vida, reformarla. Abundan por doquier los reformadores pero faltan transformadores, a la gente le encanta lo fácil y la transformación es muy difícil. La sociedad actual caduca y degenerada, vive de reforma en reforma y a eso le llaman progreso, cultura, evolución, etcétera, aun cuando millares de personas sucumban en la miseria. Los sabiondos de esta época son el resultado de muchas reformas y como es natural ellos presumen de supercivilizados y ultramodernos, aun cuando no sean capaces de fabricar una semilla vegetal artificial con posibilidades de convertirse en árbol. Los hombres de la vieja guardia, y los rebeldes de la nueva ola viven en pugna, pero estos caballeritos del rock no son sino la continuación modificada de las viejas costumbres equivocadas. La gente vive una vida sedentaria, automática, mecánica, aburridora y quiere modificarla, reformarla, para continuar con eso mismo pero en forma diferente. La razón humana ya no es capaz de pensar espontáneamente, está degenerada y no hace sino repetir como loros o papagayos, todo lo que tiene almacenado entre la bodega de la memoria. Cuando alguien nos reta inmediatamente respondemos con lo que tenemos almacenado en la memoria, pero si es falla, estamos perdidos porque ya no somos capaces de contestar. La memoria parece más bien un sepulcro de ideas, recuerdos, teorías, etc. El pensamiento es la llama fatua que sale de entre ese sepulcro. La moderna sociedad se cree muy avanzada pero realmente está estancada. Los reformadores no hacen sino mover y remover las aguas negras del pozo, a los reformadores no les gustan las aguas nuevas. La falsa educación que reciben los niños, el arte decadente y hasta perverso, el ejemplo maligno de los mayores, etc., han hecho de cada ciudadano moderno un sabiondo supercivilizado que causa risa. Todos los seres humanos estamos relacionándonos en forma mutua y de esta interrelación resulta la sociedad, si el individuo se estanca y se corrompe, es claro que la sociedad se estancará y corromperá. Los reformadores quieren modificar lo que está corrompido, podrido, la reforma es la continuación modificada del error. Nosotros necesitamos una transformación social, es urgente una transformación radical, total y definitiva. La causa fundamental del estancamiento individual y social, está en la mente.
Somos rancios, torpes, necios, porque vivimos a todas horas razonando estupideces que nos parecen geniales, y tonterías sin sentido alguno, nos creemos a sí mismos muy sabios porque a todas horas estamos comparando, juzgando, calculando, sopesando, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos de verdad transformarnos totalmente necesitamos agotar el proceso del pensar, no elaborar, no proyectar más, llegar a la calma y al silencio total del pensamiento. Si de verdad queremos zafarnos de estos líos estúpidos de la mente, necesitamos amar. Solo el amor verdadero puede transformarnos radicalmente. La sustancia del amor produce revolución permanente. La sustancia del amor origina cambios radicales. El amor no es producto de la infiel memoria, el amor no puede ser jamás el producto del razonamiento mecánico. La simbiosis maravillosa del amor y la sociedad produce transformación revolucionaria radical, total y definitiva. Ni el odio, ni las revoluciones de sangre y aguardiente pueden jamás producir transformación social. Ningún reformador social podrá jamás hacer un mundo mejor. Solo el incendio del amor puede quemar la podredumbre social y hacer un mundo mejor. Necesitamos la conflagración del amor para transformar el mundo, necesitamos fuego de amor para iluminar la sociedad. Los códigos fríos, insípidos, complicados, no cambian nada, no transforman nada. De nada sirven todos los mejores proyectos sociales, todos los mejores principios políticos, si no están escritos con el fuego del amor. La verdadera revolución es el resultado de la transformación, solo las tempestades del amor pueden transformar al individuo y a la sociedad. Capítulo 2. Democracia latinoamericana. Necesitamos tener fe en la democracia latinoamericana, pero fe consciente, no únicamente la fe del carbonero. Desgraciadamente en estos instantes de crisis mundial existe en nuestro continente duda sobre la efectividad positiva de esta forma de convivencia. Huracanados vientos revolucionarios azotan en estos instantes a nuestra querida tierra latinoamericana. La gente está inconforme y angustiada, hay hambre y la gente con hambre no cree en la democracia. El estado social económico de América es desastroso, y el estado político es cruel y despiadado. La democracia se desarrolla dialécticamente, y si queremos comprender en forma íntegra su esencia y su filosofía debemos estudiarla profundamente. Es absurdo decir que la democracia se ha desarrollado correctamente, la realidad es que hoy por hoy la democracia es solo un ideal, un anhelo, una meta de donde queremos llegar tarde o temprano. Si realmente amamos la democracia no debemos tener la fe del carbonero, necesitamos abrir los ojos a la realidad de la vida y tener fe, mucha fe, pero fe consciente. La democracia latinoamericana tiene sus lacras, sus peligros, sus venenos y también sus antídotos, señalarlos, indicarlos, es realmente nuestro deber. Es urgente, es necesario estudiar los ingredientes varios, contenidos entre esa copa de oro que se llama democracia. Democracia no es el gobierno de la minoría. Democracia no es el gobierno de la mayoría. Democracia es el gobierno de todos, en el cual se reflejan sabiamente mayorías y minorías. La sociedad es la extensión del individuo, y lo que es el individuo, es la sociedad. Si queremos verdaderamente una sociedad de hombres libres, necesitamos que el individuo se haga libre. No podemos concebir inteligentemente una sociedad perfecta, dueña de sus propios destinos, si el individuo no es perfecto y dueño de sus propios destinos. No podemos concebir una sociedad sin gobiernos mientras el individuo no se sepa gobernar a sí mismo. La suprema aspiración democrática, es un mundo sin gobiernos. El individuo actual no se sabe gobernar a sí mismo y por ello necesita que lo gobiernen. El titular verdadero del poder público es el pueblo en su totalidad y no uno o varios predestinados. No negamos que el poder pueda delegarse, pero sí afirmamos que el poder es una concesión del pueblo. La idea democrática es compatible con todas las formas del gobierno democrático. La idea democrática no es compatible con las formas de gobiernos totalitarios, ya sean estos de extrema derecha o de extrema izquierda. Democracia es algo más que un gobierno, democracia es el orden social sabiamente establecido por hombres y mujeres libres. Cuando la democracia llegue a la perfección los gobiernos desaparecerán por inútiles e innecesarios. Democracia es el pueblo sabiamente organizado. Democracia no es tampoco el apoyo equivocado que el pueblo engañado da a un dictador vitalicio. Democracia es el estado conscientivo de todo hombre verdaderamente libre. No podemos concebir la democracia sin anhelos humanistas. No podemos concebir la democracia sin garantías sociales. El Estado democrático es el agente en todas las actividades del pueblo. El gobierno democrático depende de la voluntad del pueblo. Las dictaduras de extrema derecha o extrema izquierda ahogan en sangre la opinión pública. La democracia no puede ser jamás un estado estático, la democracia es esencialmente dinámica. La democracia no puede encuadrarse dentro de un molde rígido. La democracia no puede embotellarse. La democracia debe fluir libremente con el dulce fluir del pensamiento. Debemos señalar que hasta ahora en la América Latina, la democracia es tan solo un anhelo, una esperanza, un ideal y nada más. Necesitamos tener fe, mucha fe, pero fe consciente para desarrollar dialécticamente la estructura social democrática latinoamericana. La América Latina es una bella niña que marcha por el camino de la vida, pero dos horribles monstruos la acechan en la profundidad del bosque, los dos nombres de esos monstruos son capitalismo y comunismo. Capítulo 3. Estructura social latinoamericana. Del tipo de relaciones individuales, depende el tipo de sociedad, del tipo de sociedad depende el tipo de gobierno.
La sociedad y el gobierno son realmente la extensión del individuo. Si el individuo es cruel, egoísta, codicioso, envidioso, etcétera, 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 así será en sus relaciones, así se comportará con los demás, y así se comportarán los demás con él, entonces es lógico que la sociedad será cruel, egoísta, codiciosa, envidiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Si de todo corazón queremos un gobierno justo y perfecto, necesitamos acabar con el yo psicológico. El yo es un nudo en la energía cósmica, un nudo que hay que desatar. El yo es un manojo de deseos, apetencias, temores, egoísmo, odio, crueldad, orgullo, codicia, avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. El yo sabotea el orden revolucionario, el yo engendra dolor y miseria por todas partes. El tipo de vínculos sociales determina el tipo de sociedad y el tipo de sociedad es el factor determinante del tipo de gobierno. Si el tipo de vínculos sociales es egoísta, codicioso, cruel y despiadado, así será el tipo de sociedad y el tipo de gobierno. Nosotros necesitamos crear en la América Latina una sociedad sin clases, eso solo es posible disolviendo el yo psicológico, comprendiendo muy a fondo lo que es el proceso del orgullo, lo que es el proceso de la codicia, envidia, odio, egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos si es que realmente queremos un mundo mejor. La caridad no es una cosa que podamos poner sobre la mesa, la caridad no existe, el amor no es otra cosa que podamos poner sobre la mesa. El amor no existe, el altruismo no es una cosa que podamos poner sobre la mesa, el altruismo no existe. Realmente solo con comprensión podemos adquirir esas virtudes, es lógico que si comprendemos a fondo que somos crueles, nace en nosotros la caridad. Si comprendemos de verdad que somos personas llenas de odio, nace en nosotros el amor, y si comprendemos el mal que hacemos con el egoísmo, nace en nosotros el altruismo. Necesitamos transformar la estructura social, necesitamos una sociedad sin clases, y eso solo es posible acabando con los factores que producen explotación del hombre por el hombre, dichos factores están dentro de nosotros mismos. Es claro que existen muchas fórmulas para crear un mundo mejor, pero de nada servirán todas esas fórmulas si el yo las sabotea con la cizaña de la codicia, el egoísmo, la explotación, la envidia, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos transformar la estructura social latinoamericana y para ello debemos empezar por transformarnos a sí mismos, es imposible transformar la sociedad si el individuo no se transforma a sí mismo. Debemos usar fórmulas salvadoras para transformar la estructura social latinoamericana, pero también debemos producir dentro de nuestra propia mente, un cambio radical y definitivo. Existen dentro de la sociedad humana muchos elementos dinámicos y útiles que nuestra estructura social ahoga miserablemente, así pierde la sociedad muchos talentos y aptitudes. Las estructuras culturales de toda la América Latina le han cortado las alas a muchos genios. Necesitamos menos normas rígidas y más movilidad social, solo así es posible, la revolución en marcha. La economía política ha fracasado totalmente, se necesita una economía administrativa. La estructura social de América Latina con su rigidez absurda, es un obstáculo para la movilidad social y el desarrollo económico. Los maravillosos recursos de la inteligencia se están perdiendo en la América Latina debido a las escasas posibilidades de cultivarla. Se necesitan nuevas universidades para nuevas profesiones, las profesiones clásicas están ya demasiado explotadas. Se necesita una educación amplia y polifacética directa y útil, se necesitan oportunidades para el cultivo de todas las inteligencias, es absurdo no cultivar todas las inteligencias. Se necesitan especialistas de todas clases en la mano de obra si es que realmente queremos desarrollar sabiamente nuestra economía. Se necesita una educación plástica, elástica, dúctil, susceptible de adaptación a todas las circunstancias de la vida práctica. Se necesita un nuevo tipo de educación acorde con la nueva era, se necesita una educación realmente democrática. Las escuelas primarias y secundarias deben producir técnicos especialistas en toda mano de obra, y no bachilleres con hambre sin preparación para ganarse la vida. La economía nacional no puede crecer cuando carece de profesionales y técnicos en cantidad suficiente. El 40% de la población latinoamérica es analfabeta. El 50% de niños latinoamericanos no puede educarse por falta de escuelas de educación pública. En los próximos 25 años, deben incorporarse a la población activa 90 millones de personas, 25 millones vendrán a reemplazar a los que fallecen o se retiran del trabajo, 65 millones de nuevas personas necesitarán empleos y posibilidades de trabajar. Los gobiernos latinoamericanos deben prepararse para solucionar el tremendo aumento de la población en cada país. Las viejas universidades con las ya clásicas profesiones de médicos, abogados e ingenieros, resultan ahora anticuadas y retardatarias porque la población está aumentando en proporciones alarmantes, y no todos los seres humanos tienen vocación para esas profesiones clásicas. Se necesitan nuevas universidades para las nuevas profesiones, se necesita comprender el sentido de la nueva era. Capítulo 4. Industrialización de la América Latina. La industrialización de la América Latina no es incompatible con el desarrollo eficaz de la producción primaria. La América Latina necesita maquinaria moderna, instrumentos de trabajo, y técnicos en cantidad suficiente para desarrollar la industria y elevar el nivel de vida. Si la América Latina quiere elevar el nivel de vida, necesita aprovechar todos los progresos de la técnica moderna y producir técnicos en gran escala. Se necesita también intensificar la agricultura e industrializar el campo aprovechando para ello todos los avances de la técnica moderna.
En los países en los cuales el ingreso por cápita es inferior a $100, el valor agregado por las empresas del sector primario representa un porcentaje elevado del ingreso nacional que pasa del 40%, mientras que el sector terciario representa un 30% más o menos, y el del sector secundario menos del 20%. De aquí la importancia de la agricultura en todos los países en vías de desarrollo. El ingreso del pueblo campesino, pueblo explotado y humillado por los poderosos, es más bajo que el de los ciudadanos de todos los otros sectores de las naciones. Al 80 o 90% de la población agrícola le corresponde la mitad del ingreso nacional. Las estructuras agrarias de la América Latina están inadecuadas para la nueva era, se necesita una transformación agraria y muy buena técnica, para utilizar sabiamente todos los recursos naturales. La